Manuel y Lisa eran muy jóvenes cuando se conocieron. Ella era muy joven. Se conocieron en el campo, vivían uno cerca del otro. Ambos eran jóvenes muy ambiciosos y querían ir a la ciudad a progresar, a crecer. Cuando por fin pudieron hacerlo, crearon a su pequeña familia allí. Eran 2 niños y una niña. Pronto descubrieron que la ciudad resultaba ser muy abrumadora para ellos y que todavía no se acostumbraban, por lo que decidieron volver a sus raíces. Allí decidieron criar a sus 3 niños. La pequeña, una nena de 5 años, era muy retraída. Se solía aislar constantemente y no era muy sociable. Se pasaba en su nueva habitación en una esquina, arañando las paredes. Solo decía, ayúdame, ayúdame. Y no iba al colegio. Se rehusaba a salir de la casa y de esa esquina. Los padres comenzaron a preocuparse y decidieron pasarla a otra habitación. Pero ella siempre volvía a la madrugada y se quedaba en la anterior esquina, arañando y gritando, ayúdame, ayúdame. Entonces los padres decidieron investigar qué estaba ocurriendo. Fueron al pueblo cercano y preguntaron sobre qué había pasado en esa casa. Cuando llegaron, les contaron que ahí solía vivir un hombre con una pequeña niña de la que se solía asumir que era la hija. Cuando fueron, descubrieron que la niña había sido secuestrada y había sido desaparecida durante meses en los que la buscaron sin parar. Nunca la encontraron. El hombre poco después terminó suicidándose en el lago. Se ahogó. Es entonces cuando los padres decidieron volver a la habitación de la niña y allí descubrieron lo peor. Cuando fueron entonces a la habitación de la pequeña niña y sacaron tabla por tabla, lo descubrieron. Ahí se hallaba el cadáver de la niña perdida. Sobre mi país y mi familia tengo poco que decir. La vida me ha alejado de una y me ha alquistado con la otra. Mi patrimonio me permitió conseguir una educación costosa y poco común, que logró que convirtieran mis pequeños estudios en grandes conocimientos. Me causaba placer el estudio de los moralistas alemanes, aunque temo que mi inclinación por la filosofía física me haya permitido cometer un error muy grave en esa época. El hecho de referir sucesos, aun los menos susceptibles de dicha referencia, a los principios de una misma disciplina. En definitiva, no creo que haya nadie menos propenso que yo a alejarse de los severos límites de la verdad, dejándose llevar por el ignis fautui de la superstición. Me parecía necesario sentar esta premisa para que la historia increíble que estoy a punto de contar no sea considerado el desvarío de una imaginación desbocada, sino la auténtica experiencia de una mente centrada. Corría el año 1800 cuando me embarqué como pasajero en el puerto de Batavia, en la isla de Java. Nuestro hermoso navío pesaba 400 toneladas y había sido fabricado en Bombay con madera de teca de Malabar. Cargaba azúcar morena, coco, manteca clarificada y opio, cajones gigantes de opio. Una tarde empecé a notar una gran nube que se inclinaba hacia el noroeste. Al principio era muy pequeña, pero luego se empezó a agrandar hasta ocupar todo el este hasta el oeste. Una tarde, apoyado sobre el pasamanos de la borda de popa, vi hacia el noroeste una nube muy singular y aislada. Era notable, no solo por su color, sino por ser la primera que veíamos desde nuestra partida de Batavia. Pronto atrajo mi atención la coloración de un tono rojo oscuro de la luna.
y la extraña apariencia del mar. Este sufrió una rápida transformación y el agua parecía más transparente que de costumbre. Pese a que alcanzaba a ver claramente el fondo, al echar la sonda comprobé que el barco navegaba 15 brazas de profundidad. Entonces el aire se puso intolerablemente caluroso y cargado de exhalaciones en espiral, similares a las que surgen del hierro rojo. A medida que fue cayendo la noche, desapareció todo vestigio de brisa y resultaba imposible concebir una calma mayor. Sobre la toldilla ardía la llama de una vela sin el más imperceptible movimiento, y un largo cabello, sostenido entre dos dedos, colgaba sin que se advirtiera la menor vibración. Sin embargo, el capitán dijo que no percibía ninguna indicación de peligro, pero como navegábamos a la deriva en dirección a la costa, ordenó arriar las velas y echar el ancla. No apostó vigías y la tripulación, compuesta en su mayoría por malayos, se tendió deliberadamente sobre cubierta. Yo bajé, sobrecogido por un mal presentimiento. En verdad, todas las apariencias me advertían la inminencia de un simoon. Transmití mis temores al capitán, pero no prestó atención a mis palabras y se alejó sin dignarse a responderme. Sin embargo, mi inquietud me impedía dormir y alrededor de medianoche subí a cubierta. Al apoyar el pie sobre el último peldaño de la escalera de cámara, me sobresaltó un ruido fuerte e intenso, semejante al producido por el giro veloz de la rueda de un molino. Y antes de que pudiera averiguar su significado, percibí una vibración en el centro del barco. Instantes después se desplomó sobre nosotros un furioso mar de espuma que, pasando por sobre el puente, barrió la cubierta de proa a popa. La extrema violencia de la ráfaga fue en gran medida la salvación del barco. Aunque totalmente cubierto por el agua, como sus mástiles habían volado por la borda, después de un minuto se enderezó pesadamente, salió a la superficie y luego de vacilar algunos instantes bajo la presión de la tempestad, se enderezó por fin. Me resultaría imposible explicar qué milagro me salvó de la destrucción. Aturdido por el choque del agua, al volver en mí me encontré estrujado entre el mástil de popa y el timón. Me puse de pie con gran dificultad y al mirar mareado a mi alrededor, mi primera impresión fue que nos encontrábamos entre arrecifes. Tan tremendo e inimaginable era el remolino de olas enormes y llenas de espuma en el que estábamos sumidos. Instantes después oí la voz de un anciano sueco que había embarcado poco antes de que el barco zarpara. Lo llamé con todas mis fuerzas y al rato se me acercó tambaleante. No tardamos en descubrir que éramos los únicos sobrevivientes. Con excepción de nosotros, las olas acababan de barrer con todo lo que se hallaba en cubierta. El capitán y los oficiales debían haber muerto mientras dormían, porque los camarotes estaban totalmente anegados. Sin ayuda era poco lo que podíamos hacer por la seguridad del barco y nos paralizó la convicción de que no tardaríamos en zozobrar. Por cierto que el primer embate del huracán destrozó el cable del ancla, porque de no ser así nos habríamos hundido instantáneamente. Navegábamos a una velocidad tremenda y las olas rompían sobre nosotros. El maderamén de popa estaba hecho añicos y todo el barco había sufrido gravísimas averías. Pero comprobamos con júbilo que las bombas no estaban atascadas y que el lastre no parecía haberse descentrado. La primera ráfaga había amainado y la violencia del viento ya no entrañaba gran peligro. Pero la posibilidad de que cesara por completo nos aterrorizaba, convencidos de que en medio del oleaje siguiente sin duda moriríamos. Pero no parecía probable que el justificado temor se convirtiera en una pronta realidad. Durante 5 días y noches completos, en los cuales nuestro único alimento consistió en una pequeña cantidad de melaza que trabajosamente logramos procurarnos en el castillo de proa, la carcasa del barco avanzó a una velocidad imposible de calcular, impulsada por sucesivas ráfagas que, sin igualar la violencia del permitido simoon, eran más aterrorizantes que cualquier otra tempestad vivida por mí en el pasado. Con pequeñas variantes, durante los primeros 4 días nuestro curso fue sudeste, y debimos haber costeado a Nueva Holanda. Al 5.º día el frío era intenso,
pese que el viento había girado hacia un punto en el horizonte. El sol nacía con una enfermiza coloración amarillenta y trepaba apenas unos grados sobre el horizonte, sin irradiar una decidida luminosidad. No había nubes a la vista y sin embargo el viento arreciaba y soplaba con furia despareja e irregular. Cercano al mediodía, aunque en realidad no sabíamos qué hora era, solo podíamos adivinar, nos llamó la atención la luz del sol. No era una luz, sino un resplandor opaco y lúgubre. No emitía reflejos, parecía que estuviera polarizado. Justo antes de sumergirse en el mar, su fuego desapareció de un modo abrupto. Solo quedó reducido un aro plateado que se sumergía de pronto en el mar insondable. Vosotros que escucháis, estáis aún entre los vivos, pero yo ya habré transitado hace tiempo hacia la región de las sombras, porque ciertamente sucederán extrañas cosas y cosas secretas se sabrán, y pasarán muchos siglos antes de que éstas sean vistas por los hombres. Y cuando las hayan visto, se habrá de descreer algunas y se habrá de dudar de otras. Y sin embargo, unos pocos encontrarán bastante para reflexionar en los caracteres que con un punzón grabó en estas tablillas. Había sido un año terrorífico y de sentimientos más intensos que el terror, para los que no hay nombre, porque habían sucedido muchos prodigios y señales por doquier, sobre el mar y la tierra. Las alas negras de la peste se habían desplegado ampliamente. Sin embargo, para los versados en los astros no era desconocido que los cielos tenían un aspecto de enfermedad, y para mí, el griego Oinos, entre otros hombres, era evidente que entonces había llegado la alternancia de ese año 794, en que en la entrada de Aries el planeta Júpiter se conjuga con el anillo rojo del terrible Saturno. Si no me engaño demasiado, el peculiar espíritu de los cielos se ponía de manifiesto, no solo en el orbe físico de la Tierra, sino también en las almas, imaginaciones y reflexiones de la humanidad. Cierta noche nos encontrábamos un grupo de 7 en un noble palacio, en una sombría ciudad llamada Ptolemais, en torno a unos frascos de vino rojo de Quíos. Nuestra habitación no tenía otra entrada que una puerta alta de bronce, y la puerta había sido decorada por el artesano Corinos, y ya que había sido fabricada conforme a una extraña hechura, la puerta se aseguraba desde adentro. Había asimismo negras cortinas en la triste habitación que ocultaban de nuestra vista la luna, las lúgubres estrellas y las calles desoladas. Pero el presagio y el recuerdo del azote no se excluirían así de nuestra mirada. Cerca de nosotros había cosas de las que no puedo dar clara cuenta, cosas materiales y espirituales, pesadez en la atmósfera, una sensación de asfixia, ansiedad y sobre todo ese terrible estado de la existencia que experimentan las personas nerviosas cuando los sentidos están abusadamente vivos y despiertos, mientras que las facultades del pensamiento yacen adormecidas. Un peso mortal se suspendía sobre nosotros, sobre los muebles de la estancia, sobre las copas de las que bebíamos y todas las cosas que parecían oprimidas y postradas en este abandono, todas las cosas que aunque caminaba a través del valle de la sombra, salmos de David menos las llamas de las 7 lámparas que iluminaban nuestra juerga. Prolongándose en delgadas y largas líneas de luz, las llamas permanecían así ardiendo, todas pálidas e inmóviles. Y en el espejo que se formaba por el destello de las llamas sobre la mesa redonda de ébano en la que estábamos sentados, cada uno de los que estábamos allí reunidos contemplaba la palidez de su propio rostro y el fulgor inquieto en los ojos sombríos de nuestros compañeros. Sin embargo, reíamos y nos regocijábamos en nuestra manera propia, que era histérica, y cantábamos las canciones de Anacreonte, que son locura, y bebíamos en abundancia, aunque el vino púrpura nos recordara la sangre. Pues había aún un habitante más en nuestra habitación, en la persona del joven Zoilo. Muerto y tendido a lo largo, amortajado, era el genio y el demonio de la escena. Ay, no compartía nuestra diversión, aunque su rostro, desfigurado por la plaga, y sus ojos en los que la muerte, solo a medias, había extinguido el fuego de la peste, parecía interesarse tanto en nuestra alegría
como los muertos pueden regocijarse en la alegría de quienes están por morir. Pero aunque yo, Oinos, sintiese los ojos del cadáver estaban sobre mí, aún me esforzaba en no percibir la amargura de su expresión, y agachando la mirada hacia las profundidades del espejo de ébano, cantaba con voz fuerte y sonora las canciones del hijo de Teios. Pero poco a poco cesó mi canto, y sus ecos, redoblándose en la distancia por entre las negras cortinas de la habitación, se debilitaban, indistintos, hasta desvanecerse. Pero he aquí que de entre aquellas negras cortinas hacia donde huían los rumores de las canciones, surgió una sombra, negra e indeterminada, una sombra semejante a la que la luna proyecta cuando se encuentra baja en el cielo, a partir de la figura de un hombre. Pero no era una sombra ni de hombre ni de Dios, ni de ninguna cosa conocida. Y después de haber temblado por un rato entre las cortinas de la habitación, lentamente se detuvo visible sobre la superficie de la puerta de bronce. Pero la sombra era vaga, informe e indeterminada, y no era una sombra ni de hombre ni de Dios, ni de un dios de Grecia, ni la de un dios de Caldea, ni de Egipto. La sombra descansaba sobre la puerta de broncínea y bajo el arco del entablamiento de la puerta no se movía. Tampoco hablaba palabra alguna, sino que se hacía estática y se asentaba. Y la puerta en la que la sombra reposaba, si recuerdo correctamente, estaba junto a los pies del joven Zoilo amortajado. Pero nosotros, los 7 allí reunidos, al ver la sombra que salía entre las cortinas, no nos atrevimos a contemplarla fijamente, sino que bajamos nuestros ojos y escrutábamos continuamente en las profundidades del espejo de ébano nuestras caras asustadas. Finalmente yo, Oinos, diciendo algunas palabras en voz baja, le pregunté a la sombra por su morada. Y la sombra dijo: soy sombra, y mi morada yace cerca de las catacumbas de Ptolemais, cerca de las llanuras de ilusión que lindan con el canal impuro de Caronte. Y los 7 nos levantamos, enternecidos, asustados y temblorosos, porque la voz de la sombra no era la de un solo ser, sino la de una multitud de seres, y reconocimos en ella los tonos de voz de nuestros amigos y familiares, ya desaparecidos.